piel, de la temperatura de la piel. La función inmunológica, lógicamente, es por las células de la planta, ¿no? ¿Ya? ¿En qué estrato se encuentra la célula de la planta? Espinoso. Espinoso, acuerdo, ¿no? ¿Dónde se encuentran las células de Merkel? Basal. ¿Melanocitos? Basal. Correcto. Listo. No, producción de vitamina D3. Ya, colecalciferol y colecalciferol. La de excreción, ya, a través del sudor líquido. Bueno, el sudor siempre va a ser salado porque contiene electrolitos bastante. ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá tenemos ya un resumen de todo, ¿no? De todo lo que es estructura y función de la piel. Ya tenemos la epidermis, Bueno, esto era un consenso que llegué a tener con el grupo anterior, ¿no? Algunos textos hablan de que tiene solo 4 capas, la epidermis, ¿no? Otros textos hablan de 5 capas. Y otros mencionan la específica que estrato lúcido, como dijo su compañero o compañera, es específicamente solo en piel de la planta de manos, Entonces, para ponernos un acuerdo, porque si les pregunto en el examen cuántas capas tiene la piel, entonces algunos van a poner 4, otros van a poner 5. Entonces, simplemente por consenso, pues ya saben por qué, por consenso vamos a tomar que tenemos 5 capas de la piel. ¿Correcto? Y vamos a considerar el estrato lúcido como una capa de la piel. ¿Correcto? Ahora, la gran pregunta, y esta es la pregunta malvada. ¿Este estrato lúcido contiene células vivas o muertas? El lúcido, no el corto. ¿Vivas o muertas? El estrato lúcido, ¿eh? Todavía contiene células vivas. Pero ya están a punto de ya se están yendo a la otra porque ya están pasando al estrato. Ajá. ¿Ya? Están tibias. ¿Correcto? Ya, como acá lo menciona, ¿no? El estrato lúcido como un anexo solo en epidermis gruesas, principalmente plantas y pardas. ¿Correcto? Ya. Ya, y las otras células que tenemos, ¿no? Ya, el aparato en la dermis que tenemos, el colágeno y la elastina. Hay que diferenciar bien esta parte acá. Entonces, siguiendo tomando en cuenta de que en el folículo piloso tenemos que hay una invaginación de las capas de la piel, de la epidermis, entonces tomamos en cuenta cuando hablemos de cómo es que se reestructura o se repiteliza una lesión en la piel. ¿Ya? Por ejemplo, una quemadura de primer grado normalmente compromete hasta solo la epidermis, pero de segundo grado compromete la dermis, generalmente dermis papilar, o si es de segundo grado profundo, la dermis reticular. Pero entonces, ¿cómo es que se repiteliza la quemadura de segundo grado? ¿De dónde se repiteliza la quemadura de segundo grado? Si la quemadura de segundo grado destruyó hasta esta zona, entonces todo se va a repitalizar en base a estas invaginaciones y a las pequeñas invaginaciones que se forman en la glándula sudorípara. Por eso, cuando nosotros tenemos una quemadura de segundo grado y vemos, tenemos una quemadura y vemos que hay un punteadito de folículos pilosos
bien ordenadito, decimos, esto va a repetirse. Cuando ya sobrepasa eso y no vemos ese punteadito, decimos, no, esto ya parece una quemadura de tercer grado. O una quemadura de segundo grado muy profundo que también ha destruido totalmente la invaginación del folículo piloso. ¿Correcto? Ya. Entonces tenemos ya pregunta para los expositores. ¿Qué tipo de músculo es el piroerector? ¿Es estriado o liso? ¿Seguro? Ese sí me es liso. ¿Ya? Esas son preguntas malvadas. Entonces, continuamos. Bueno, la matriz extracelular. Acuérdense de acuérdense de la diferenciación entre dermis papilar y dermis reticular. ¿Por qué es importante recordar esta diferenciación entre dermis reticular y dermis papilar? Porque cuando veamos injertos de piel, y cuando veamos los injertos de piel parcial, piel total y toda esa gama, vamos a encontrar las características de estos injertos de acuerdo al contenido que tienen en su estructura. Los injertos de piel parcial generalmente tienen dermis papilar, pero tienen poca dermis reticular. Los injertos de piel total tienen dermis reticular también. Entonces, ¿cuál es más elástica, la dermis papilar o dermis reticular? ¿Quién tiene más células o fibras elásticas? La reticular. Por lo tanto, ¿quién es más elástica? La reticular. ¿Ya? Entonces, eso sí, tomarlo en cuenta cuando ya veamos lo siguiente. ¿Por qué se le dice dermis reticular? Porque las fibras de colágeno están en forma de red. Por eso es bastante más resistente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo los grupos con las prácticas de suturas, hacemos puntos o suturas en la dermis reticular o la dermis, simplemente porque para evitar la tensión sobre la epidermis. Y eso nos da una ventaja de no dejar mayores huellas sobre la epidermis. Ustedes han visto cuando suturan a veces muy fuertemente la epidermis, dejan esas huellas en espina de pescado, ¿no? Que se ven terribles. Que al final de cuentas, peor es la sutura que la herida. La sutura deja más huellas que la herida, ¿no? Entonces, uno de los recursos para tratar de evitar marcar la epidermis es hacer los puntos de sutura afrontando la dermis reticular, porque es altamente resistente y con eso evitamos someter tensión sobre la epidermis. Bueno, acá esto es lo que estamos viendo, ¿no? Capa papilar, capa reticular. Y por eso acá me lo puso en grandecita, bien mayúscula, fibras elásticas. Y eso nos da las características entre injerto de piel total y injerto de piel parcial. ¿Ya? Bueno, todo el contenido, como polisaccáricos, acuérdense, el 90% es agua. ¿Ya? La célula de la dermis, principalmente los fibroblastos, es el rey. La irrigación de la piel, muy importante. ¿Por qué es tan importante la irrigación de la piel? ¿Se acuerdan cuando en el examen de entrada les pregunté colgajo randomizado, colgajo axial o pediculado? Entonces, los colgajos randomizados se basan en este tipo de irrigación de la piel. ¿Qué es lo que sucede? De un vaso principal, imagínense más o menos así. Imagínense de este sea un vaso principal, no es esta la arteria que está muy por debajo, vaso principal, salen arteritas directamente que se dirigen hasta la dermis. Cada cierto espacio sale una arterita, va directamente a la dermis. Cada cierto espacio.
Entonces, de ese punto se sale como unas ramas que se dispersan para todos lados. Entonces, ahí es donde se forman los angiosomas. Que de un pequeño puntito, llegó hasta acá, y como empezó a distribuir para diferentes sitios. Entonces, cada cierto lado, cada cierto segmento, hay una arteria y que se distribuye como si fuera un árbol. Y en la intersección de los dos, una ramita de un árbol y la otra ramita del otro árbol se van juntando y forman pequeñas anastomosis. Y eso nos da la capacidad de que si acá tengo un árbol, acá tengo otro árbol, pero corto aquí, le corto la irrigación, entonces esta zona quedaría sin irrigación. Y entonces la pequeña anastomosis que había entre ramas del árbol le dan irrigación a este sector. Entonces, eso es lo que nos da la capacidad de que un colgajo de piel o una estructura de piel, sin saber que tiene una arteria principal que le esté irrigando, podamos utilizarla para trasladarla a otro sitio sin que se nos muera. Entonces, el grupo que va a tratar injertos de piel, colgajos randomizados, injertos de piel, les va a explicar de cuáles son las características y necesidades o principios de cuán largo puede ser un colgajo de piel y cuánto debe ser la base de ese colgajo de piel. ¿Ya? Por eso es importante esto de la irrigación. ¿Cómo lo explico? Tecnología. Me da mucho para mí. Listo. Entonces vemos cómo es todo este complejo plexo. ¿Ya? Y en base a todo este plexo es que es una red. Y esta red nos ayuda a supervivencia. ¿Correcto? Tenemos dos plexos, uno subpapilar y otro subdérmico. El subpapilar está en la dermis, principalmente papilar. Y el subdérmico está entre dermis reticular y tejido celular subcutáneo. ¿Correcto? Bueno, la inervación de la piel, ya tenemos todos los diferentes corpúsculos y receptores de la piel. ¿Ya? Esto es muy interesante cuando menciona que el corpúsculo es menos complejo de dedos y cara anterior, y es donde hay mayor cantidad se concentra mayor cantidad en los dedos, ¿no? El cuerpo de dedos, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan de espero que hayan visto lo que es la sensibilidad epicrítica y protopática. ¿Ya? Cuando hablamos de la sensibilización epicrítica es cuando podemos la discriminación entre dos puntos, de distancia de dos puntos. Cuando ponemos una distancia de 2 puntos de menos de 5 milímetros en la espalda, generalmente no la podemos discriminar. Lo consideran un solo punto. Pero si lo ponemos esa distancia de 2 puntos en el dedo, podemos discriminar. Hay 2 puntos. ¿Me entendieron más o menos cómo es? Entonces esa es la sensibilidad epicrítica, que es mucho más intensa en pulpejos de dedo. Y la protopática es la sensación de presión, que toqué o no tocó. ¿Ya? Eso es interesante. Perfecto. Entonces tenemos todos los receptores de la piel. ¿Correcto? Eso. La hipodermis es la parte del tejido celular subcutáneo. Muy interesante esta parte del tejido celular subcutáneo, porque en diferentes partes del cuerpo tenemos una grasa superficial y una grasa profunda, divididas por una pseudofascia, ¿ya? La fascia de escala. Esta pseudofascia nos ayuda bastante, especialmente en zona abdominal, para el cierre de heridas. Ustedes, y esto es, bueno, como una parte, cuando cierran las heridas
todos me imagino habrán entrado a una cirugía, en cirugía general. Cuando cierran el abdomen, cierran la grasa, cogen la grasa y le ponen punto en la grasa. Personalmente yo no estoy de acuerdo porque la grasa no tiene resistencia. Atención, ustedes ponen un punto en el tejido graso, hace tensión y la serie de la grasa se van a ir rompiendo y se van. Entonces el único zona, sector en todo ese tejido graso que va a tener cierta resistencia a la tensión va a ser la fascia escarpia, que es la que divide la grasa superficial de la grasa profunda. Entonces, si ponen puntos en esa fascia o pseudofascia, ahí sí va a haber resistencia. ¿Ya? Entonces, no es suturar el coser por coser, sino tienen que saber qué estructuras tienen que cerrar para poder obtener el mejor resultado en la sutura. ¿Ya? Eso es algo muy importante que ustedes tienen que ver y bueno, cuando hagamos práctica de suturas vamos a ir entendiendo cada vez mejor. ¿Correcto? Ya, los anexos, tenemos el folículo piloso, ya saben. Las uñas, especialmente los congresistas que tienen las uñas bien largas. ¿Ya? Entonces, el dato muy interesante, que sinceramente no me había percatado de eso, y gracias por la información, que se aprende algo nuevo, es que las uñas de la mano generalmente se renuevan cada 6 meses y el dedito gordo del pie cada año. O sea que crecen bastante, el gordito se demora bastante en crecer. Por eso es tan difícil el tratamiento de la micosis nuclear. O micosis, ¿no? Tan largo tiempo. O sea, ustedes no pueden encontrar cuando escuchen las famosas propagandas que dan por televisión que dicen que si este producto en 2 meses te va a curar tus hongos. Ya ustedes ya que saben que no se va a hacer eso posible porque el crecimiento va a demorar ¿cuánto? Medio año aún. Entonces no se dejen engañar ni tampoco sean ustedes fuente de falsa información. Porque me acuerdo que tenía un amigo que vendía el famoso Herbalife, ¿no? Entonces, como buen negociante, un paciente gordo venía y decía, quiero bajar de peso, Herbalife. Venía un flaquito así, quiero subir de peso, Herbalife. Venía uno cansado, todo esto muy cansado, Herbalife. Venía uno que estaba muy activo, así esto, Herbalife. Doctor, que se me cae el cabello, Herbalife. Escucha, doctor, que tengo mucho cabello, Herbalife. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, no se dejen engañar. Y también ustedes tienen que ser fuente de conocimiento. Aprender a enseñar a las personas que no saben. Hay muchas personas que tienen muchos mitos en su cabeza y que eso les va a provocar mayor daño. Y el mayor mito que tienen es que cuando tienen una herida, no la mojen porque se va a contaminar o se va a infectar. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de curar una herida? Agua. Es lo mejor. No le echen ninguna pintura, no le echen la mejor, pero agua y jabón. Pero agua potable, por favor, no me hagas agua de acá de Guataná, ¿no? Y sigue ahí a ser potable, ¿no? Listo. Ya tenemos las glándulas sebáceas, la diferenciación, ¿no? Entre glándula apocrina y endocrina. Acuérdense de esta parte. Y bueno, esta es la parte, ya por fin hablamos de semiología, ¿no? Teóricamente el tema era semiología, pero realmente sí les dije al grupo, les pedí al grupo que hablen no solo de semiología, sino de lo que es anatomía, fisiología y finalmente la ciencia. Ya con toda esa introducción que tenemos a la anatomía, fisiología y biología, ya podemos hablar y entender bien qué es lo que tenemos que buscar en la piel y cómo la podemos describir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para valorar todas las enfermedades posibles de la piel? ¿Correcto?
Entonces, esta parte sí me confundió un poco. Pensaba que estabas hablando del tipo de piel de Fitzpatrick. Pero me confunde porque lo trataron con relaciones con edad. Y ahí de nuevo como condorito, plop. ¿No? O sea, esto no lo entendía, esa correlación. Esto de acá para acá sí es un Fitzpatrick. Lo entendía. Pero esto no lo entiendo. Discúlpeme. Bueno, la topografía hay que aprender a describir, ¿no? Hay que aprender a describir las lesiones porque de su descripción ustedes pueden dar un diagnóstico. Una adecuada descripción de una lesión nos puede dar un diagnóstico bastante certero, pero hay que aprender a describir textura, bordes, regulares, irregulares, definidos, poco definidos, áspero, suave, blando, húmedo, con secreción susceptible. Aprender a describir, porque de acuerdo a cómo lo van a describir y a cómo se presenta y en qué zona se presenta, si es unilateral o si es bilateral, ya nos da una idea de qué enfermedad puede ser mucho más precisa, ¿no? En la inspección, las formas, por ejemplo, ¿no? Y como puso acá, en esto, el racimo, agrupada, arciforme, anular, todo eso, ¿no? Que es parte más que todo dermatológica, pero también nos ayuda en la parte quirúrgica para determinar si tiene ciertos rasgos que nos pueden llevar a hablar de cáncer. ¿Ya? La palpación y bueno, los diferentes estos anexos, ¿no? Acá tiene es una uniceja, ¿no? Interesante. Tiene unos ojos espectaculares, pero una sola ceja. ¿Ya? Entonces, de una adecuada descripción van a poder simplemente en su mente, sin tener que ver la lesión, van a poder diferenciar una posibilidad de un eczema o una posibilidad de una alopecia areata. Simplemente con una adecuada. Ahora, esta va a ser mi pregunta más malvada de todas para el grupo expositor, porque siempre digo, el pez, ¿por qué dónde muere? Por la boca, ¿no? Entonces, yo siempre les voy a decir, no pongan nada que me sirva de arma para preguntarles y que no puedan responderme. A ver, ¿qué han puesto que estoy seguro que no saben? ¿Qué es un tumor filodes? No puedo evitarlo, no puedo. Una parte enfermada de nacer. Es un tipo de cáncer de mama. ¿Ya? Es un tipo de cáncer de mama. Tenía que decir, no, pues, ya, y esta parte interesante me gustó, como datos interesantes, me gustó. ¿Dónde se encuentra la piel más delgada? Y glande, no prepucio, glande. Y también podría decirse en clítoris. Ya, zonas extremadamente densas. ¿Y dónde está la piel más gruesa? Palmas y plantas. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Cuánto pesa aproximadamente una persona? ¿Cuánto pesa la piel? 6% del peso corporal. Si yo les pongo la pregunta del examen, el peso de la piel de las personas aproximadamente es de 4 kilos 200, ¿verdadero o falso? Falso. Una persona de 70 kilos sí puede ser. Y de 1,70 m, ¿no? Pero acá hablamos de porcentaje. 6% del peso es el peso del cuerpo, ¿correcto? Y bueno, esto es interesante, como la piel tiene alta resistencia para la isquemia, ¿no? Para la disminución de la isquemia. Puede tolerar 30 miligramos de mercurio, que es una saturación del 45%, que generalmente cualquier otro órgano no lo tolera y empieza a ver.
¿Ya? No, la cosa. ¿Qué es la dermatoglifosis? ¿Qué es la dermatoglifosis? ¿Lo han dicho ustedes? Las marcas que Son las líneas que se forman en la dermis o en la epidermis, que son los surcos que se caracterizan las huellas digitales, la marca de la mano, la marca de los pies, que son nuestra forma de identificación, ¿no? Entonces, si yo pongo la identificación de los niños al recién nacer, ¿se basa en la dermatoglifosis, verdadero o falso? ¿Verdadero? Porque es lo que hace la introducción de ¿correcto? Ahora, otra pregunta más grande. Ya, a ver. La línea de Langer son las líneas más conocidas, pero se dan a nivel de todo el cuerpo. En todo el cuerpo se ven líneas de tensión de Langer. Pero tenemos otras dos líneas de tensión, otro grupo de líneas de tensión. Una es de Kreisy y otra de Borg. Las de Kreisy son diferentes a las líneas de tensión de Langer. Langer se basa principalmente en líneas de tensión o zonas de tensión dérmicas. Pero las de Kreisy se basan en las líneas de tensión que se forman con los movimientos musculares. Entonces, cuando en un momento de la exposición mencionaron que las líneas de Langer se relacionan con los mismos movimientos musculares, era falso, no era verdadero. Las de Kreisy sí son las que se forman con las líneas de movimiento. Por eso, si ustedes ven en las líneas de Langer, la línea de Langer a nivel de la frente son casi perpendiculares o verticales. Pero si hablamos de líneas de Kreisy, hablamos que son horizontales. Igual las patas de gallo. La línea de Langer son circulares al ojo. Las de Kreisy son ¿cómo se llama? Tangenciales, si puede decir, ¿no? O en radiales, ahí están, radiales al ojo. Entonces, esa es la diferencia entre Langer y Kreisy. Correcto, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? ¿Ya? Mis felicitaciones al grupo porque ha tenido que hacer esta exposición creo que en menos de 48 horas. ¿Ya? Acá se ¿pregunta? La línea de Borges eran las que estaban relacionadas con envejecimiento principalmente. Son las líneas de reposo. Por ejemplo, ¿no? Las del surco nasogeniano. Ustedes se dan cuenta de una persona joven que la zona de la mandíbula está bien formada. Pero conforme vamos envejeciendo, esto va cayendo. Y se va formando una línea acá, en esta zona. Igual acá, unas líneas, ¿no? Esas son las líneas de Borges. Ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Miedo, temor, pánico, terror? Ya. Como les digo, les repito. Casi todo lo que hay, los temas de exposición, tenemos libros para que puedan leer, conseguir información. Ya están invitados perfectamente para que, si desean, consultar esa biblioteca. ¿Correcto? Durante varias exposiciones siempre vamos a mencionar los acuerdos, algunos acuerdos. Porque hay algunos autores que mencionan un tema, mencionan un número, otros autores mencionan otro número, y entramos en crisis existencial porque no podemos coincidir. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar eso. Listo, muchachos.